preparé este mensaje, el Señor puso esto en mi corazón, cómo prepararnos para vivir. La mayoría de la gente estamos viviendo en este mundo y especialmente si somos jóvenes, digo yo, somos de 15 años, no pensamos en la muerte, no nos ocupamos y esos pensamientos no nos interesan, ¿verdad? Porque a la edad de 15, 20 años, crees que te puedes comer el mundo a puños, ¿verdad? Crees que el mundo es tuyo, ¿cierto? Pero ¿cuántos de los que estamos aquí meditamos o nos ponemos o hemos puesto a reflexionar sobre lo que es la muerte? Yo quiero que levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes han pensado en la muerte? Pues si no lo han pensado, yo quiero que sí lo piensen. Yo quiero que sí lo piensen y te voy a decir por qué es importante pensar en la muerte. La Biblia nos dice que fuimos hechos para vivir eternamente. Nosotros no fuimos creados para morir. El plan de Dios para la humanidad, para el hombre y la mujer, era que el hombre y la mujer nunca murieran, sino que vivieran toda una vida en ese paraíso precioso que Dios había creado para nosotros. Y todo lo que Dios hizo, cuando tú contemplas la creación y a veces ya con tantas preocupaciones y afanes de la vida, se nos olvida meditar al salir del trabajo en lo bello, en lo hermoso que Dios ha creado. A veces ni te das tiempo para ver las flores que florecen, ni te das tiempo para contemplar el ocaso del sol, las estrellas que Dios nos dio como regalo para recrearnos en esa belleza tan maravillosa que Él hizo con sus propias manos para que nosotros disfrutásemos de ello. Todo lo hizo bueno y todo lo hizo hermoso por y para nosotros, hermanos. Y uno de sus planes era que nosotros viviéramos eternamente con Él y que no viéramos la muerte. Pero en sus planes también tan maravillosos, Dios nos dio una mente y una capacidad para decidir por cuenta propia, porque Él no creó títeres ni creó robots. Él nos hizo seres pensantes con una decisión y una voluntad propia para escoger. Porque si Dios hubiera sido quizás un Dios que solo buscaba la adoración y la alabanza solo para Él, nos hubiera hecho así, como máquinas que estuviéramos sin poder decidir, pensar ni razonar si queríamos o no queríamos adorarlo. Pero Él nos dio a elegir a nosotros si lo quisiéramos servir y obedecer. Amén. Pero fíjense, ¿por qué les digo que el pensar en la muerte, si no lo has pensado, para Dios, qué tan importante es que tú y yo hagamos conciencia de lo que es la muerte para nosotros como seres humanos? Vamos a ir a Génesis. Hay religiones en el mundo que enseñan que hay reencarnación, que nosotros como seres humanos vamos a trascender en otro cuerpo, en otro espacio y que nunca vamos a dejar de existir. Si ahorita somos humanos, probablemente al morir nos vamos a convertir en un árbol, en una montaña, en otra cosa, en otro ser. Y que el hombre y la mujer reencarnan y no mueren, contrario a lo que la palabra enseña, la palabra de Dios. Nosotros no creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección del alma, del espíritu y del cuerpo, porque así lo enseñó Jesucristo y porque así Él lo probó que así es. Él no reencarnó, Él resucitó. Y nosotros un día vamos a resucitar, este cuerpo se va a transformar a un cuerpo glorioso y resucitado en Él. Las personas que llegan a ver una muerte clínica o una muerte biológica, reviven. Las que se les ha dado la oportunidad de volver a la vida, que Dios les ha dado una nueva oportunidad, no han resucitado, reviven. Y es un término muy diferente, revivir a resucitar.
porque resucitar es cuando este cuerpo mortal se convierta en un cuerpo incorruptible, glorioso, que puede estar delante de la presencia del Señor. Amén. Un poquito de teología, ¿verdad? Pero vamos a Génesis 3. Bueno, vamos a leer 2:17 para que entiendan lo que Dios les dijo en un principio cuando creó toda la creación, valga la redundancia, cuando hizo toda su obra maravillosa. Dice en el versículo 15, Dios el Señor tomó al hombre, 2:15, y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos, diga de todos, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del jardín del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Fíjense qué interesante. Qué interesante, porque las primeras palabras que Dios se puede decir que marca aquí en la palabra de Dios y que hace mención de la palabra de Dios, que el hombre le da que Dios le da una orden y una advertencia al hombre, es con relación ¿a qué? A la muerte. Es a la muerte. Dios le estaba evitando al hombre y le estaba previniendo que si ciertamente él podía comer de toda clase del árbol que se encontraba en el jardín, había un árbol que le iba a causar la muerte. Y por eso les digo yo aquí que es muy importante como seres humanos pensar en la muerte. Desde que nacimos, lo más seguro a lo que vamos a enfrentarnos, lo quieras o no lo quieras creer, o lo quieras evadir o no lo quieras pensar, es el día en que vas a morir. ¿Tú alguna vez te has puesto a pensar qué día del año irá a ser el día en que yo muera? Yo sí. Así como yo nací el 1 de marzo, yo me he puesto a pensar qué día irá a ser el día en que a mí me toque partir, y a todos nos va a tocar algún día dejar esta tierra si Cristo no nos lleva con él, ¿verdad? Porque también tengo esa esperanza maravillosa y gloriosa que el Señor nos levante y no muramos, sino seamos transformados. Yo tengo esa esperanza. Amén. Pero si no es así, un día nos vamos a encontrar con la realidad de que este cuerpo va a dejar de vivir. Para los que estamos en Cristo, la palabra nos enseña que no morimos, sino dormimos. Pero este cuerpo un día va a dejar de latir su corazón, va a dejar de pensar su cuerpo de carne. Sin embargo, el alma y el espíritu van a continuar vivos. Y miren lo que dice el capítulo 3, versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Ahí vemos la primera mentira que Satanás habla con el hombre y la mujer, con la humanidad. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? Y no es verdad. Dios les dijo que podían comer de todos los árboles. Y Satanás les dice: no pueden comer de ninguno. Era solamente de uno del que no podían comer. Y Satanás muy astutamente envuelve las palabras que parecen casi verdad. Pero hay un juego de palabras allí. Dijo el Señor: de todo árbol puedes comer, menos de aquel. Y Satanás viene y les dice: de ningún árbol van a comer. Entonces dice: podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho:
no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Y miren, aquí viene la segunda mentira. Porque siempre que Satanás nos habla mentira, porque él es padre de mentira y no hay verdad en él, dijo Jesucristo. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es el padre de la mentira. Entonces es difícil y yo te aconsejo que no te pongas a reflexionar ni a contestarle muchas veces a Satanás, porque te puede enredar en sus mentiras si no conoces bien la palabra de verdad. No caigas en esa trampa. Y dice, y le dijo entonces, fíjense, aquí viene la segunda mentira que Satanás le responde a la mujer, a Eva. Pero la serpiente, porque la serpiente estaba hablando, no era la serpiente, era Satanás. Le dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Otra mentira más. No van a morir. Entonces, Satanás está muy interesado en que la humanidad no piense y no crea que hay una muerte eterna. Dios estaba refiriendo no que iban a morir solamente físicamente, iban a morir espiritualmente. Y hay dos clases de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. Y Adán y Eva vieron que no murieron, siguieron, procrearon hijos, con la gran diferencia de que sí, a Dios no se le olvidó lo que les había advertido y le dijo, por cuanto no obedecieron, ya no pueden estar aquí en mi presencia y se van a tener que salir de esta casa que yo les había preparado, de los beneficios que yo les había dado, de mi favor que yo los tenía protegidos, y se van a ir fuera de este lugar. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué fue lo que pasó? Su cuerpo físico no murió inmediatamente, pero hubo una desconexión total del favor y de la misericordia de Dios, entre comillas, porque Dios no los aniquiló, ni los desapareció, ni los destruyó. Dios simplemente los mandó fuera del lugar donde ellos la tenían hecha. Y eso es lo que nos pasa, hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros no queremos creer y entender la palabra de Dios, cuando no queremos escuchar su voz, a Dios no lo podemos ignorar. Cuando Dios nos habla, Dios espera una contestación y una respuesta de parte de nosotros. Y Él esperaba, por lo menos de Adán y Eva, que a lo menos en esa única orden que Él les había dado, que Adán y Eva guardaran ese mandamiento para que vivieran. Pero tal como se los dijo el Señor, así fue. Murieron espiritualmente y fueron separados de esa presencia y de esa protección y de ese favor que Dios tenía para con ellos. ¿Qué pasó? Dios tuvo misericordia aún por su gran amor. Dijo, no los voy a destruir y les voy a dar una oportunidad. Y empezó a preparar el plan de salvación, que Él ya sabía todo esto desde antes de que los pusiera allí en el jardín. Él ya sabía todo de antemano, porque Dios todo lo conoce. Entonces, Dios empieza a hablarnos de lo que es la muerte. Y muchas veces nosotros no hacemos una reflexión de verdad. ¿Qué estoy haciendo yo aquí en la vida? ¿De verdad habrá vida aquí en la tierra con mi vida? ¿Habrá vida después de la muerte? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy yo? Esas preguntas nos las hacemos y los filósofos de antaño se las han hecho. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Muchas veces nada más nos paramos y nos quedamos en esa única pregunta. ¿Quién soy yo? En tu identidad, en conocer tu identidad, pero te has puesto a pensar, ¿a dónde voy a ir después de que yo muera? ¿Habrá vida realmente después de esta muerte? Muchos no creen.
Los ateos no creen, piensan que solamente el hombre completa un ciclo de vida, que todo lo que nace muere. Y punto. Pero no es así. Y Dios nos enseña claramente a que empecemos a meditar y a prepararnos cómo es que vamos a morir. Es decir, ¿qué voy a hacer yo después o qué estoy haciendo yo para pasar a la otra vida? Y la Biblia está llena, hermanos, de enseñanzas que no solamente nos enseñan a vivir, sino que también nos enseñan a trascender y nos enseñan a prepararnos para morir, para pasar de esta vida a la vida eterna. Y miren lo que dicen las Escrituras. Vamos a ir a Proverbios 8:36. De hecho, la muerte es tan importante, ¿verdad? Es decir, Dios quiere que entendamos que la muerte es real y que hay una continuidad después de esta vida. Es tan importante pensar en ello que Dios no quiere que lo pasemos por alto. Y como les decía, por eso el enemigo está tan esforzado y tan encargado de ponernos ese velo sobre nosotros, de que no pongamos atención sobre el hecho de que somos seres mortales, de que un día vamos a enfrentar una muerte física, aunque seamos creados para vivir eternamente. Amén. Porque ciertamente quiero aclarar que esta alma nunca se va a destruir. Fuimos creados con un espíritu y un alma que jamás va a ser destruido. ¿Verdad? Que después de esta vida realmente empieza lo bueno. Unos van a pasar a vida eterna y otros van a pasar a condenación eterna. Y la Biblia quiere que entiendas que es muy importante que tú pienses y sepas que si tú no prestas atención aquí en tu vida, lo que causa el pecado, ciertamente vas a morir espiritualmente, no solamente físicamente. Mira lo que dice Proverbios 8:36. El que peca contra mí, a sí mismo se daña, y todos los que me odian aman la muerte. Semanas atrás hablábamos sobre la paga del pecado, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? El pecado es, según el vocablo hebreo y griego, es errarle al blanco, errarle a la meta, fallarle al blanco, fallarle a Dios. Para que lo entendamos mejor, cada vez que pecamos le fallamos a Dios. Cada vez que tú pecas le estás fallando a Dios. Y la Biblia dice, el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Y miren lo que dice Efesios 2 del 1 al 5. Aquí vamos viendo la evidencia de que hay una muerte espiritual. Efesios 2. Hay gente, hablábamos con una persona allá en lo que anduvimos en México, y una persona de edad ya en sus 65, ya está jubilado. Y él dijo, yo estoy preparado ya para el día que yo me muera, ya tengo mi gaveta, ya tengo mi terreno, ya tengo todos los gastos funerarios pagados. Él ya tenía todo listo. Y mucha gente se prepara de esa manera. Y está bien. Ordena su casa, ordena su testamento, ordena sus bienes, se reúne con la familia, se despide de la familia
y hasta allí queda todo. Pero ¿qué del espíritu y del alma? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Qué va a pasar después de allí contigo? Y miren lo que dice Efesios 2, 1 al 5. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Fíjense, estábamos muertos por el pecado. Igual así como Adán y Eva murieron espiritualmente, así esa herencia nos pasó a nosotros, la muerte espiritual. Y tuvimos que reconciliarnos con el Señor, y ahorita vamos a ver eso más adelante. Vamos a ir a Tito 1, del 1 al 3. No, tengo la nueva versión internacional. A ver, si quieres. Dice, voy a leer estas dos versiones. A ver, se me hace que aquí la traigo ya. Tito 1, del 1 al 3. Dice, voy a leer esta. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios a nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Dice aquí en el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y yo quiero volver a hacer un énfasis aquí. ¿Por qué Pablo está diciendo aquí que tenemos una esperanza en la vida eterna? Dios que no miente. Así como en Génesis, Dios le dijo al hombre y a la mujer, de cierto, si ustedes comen de este árbol van a morir. Así también Dios nos está recordando a nosotros, si tú sigues desobedeciendo, y como leíamos en Proverbios, si tú sigues complaciéndote en pecar, porque el que peca contra mí a sí mismo se daña, y todos los que me odian aman la muerte, asimismo ustedes también van a morir separados de mí. Pero si tú escoges la vida, miren lo que dijo Jesucristo en Juan 11, 25 al 26. Vamos a Juan 11. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó Jesús. ¿Crees esto? Este es el gran dilema, hermanos, de la humanidad. ¿Por qué mucha gente todavía se sigue perdiendo? Porque no creen. Porque no creen que hay una vida después de la muerte. Porque no creen en que hay una resurrección. Y siguen afanados, siguen creyendo que solamente el ciclo de la vida es nada más vivir y luego morir, y allí se acabó todo. Pero oh sorpresa que se van a llevar todos aquellos que escogieron no creerle a Dios, porque aún un día dice la palabra de Dios que vamos a comparecer todos ante el tribunal de Jesucristo. Y ante ese tribunal allí vamos a dar cuentas. Aquellos que decidieron no creerle van a ser rechazados, ¿verdad? Y apartados de Dios, dice la palabra de Dios, para muerte y condenación eterna. Y todo aquel que le recibió, ¿verdad?, y que le hizo el Salvador y el Señor de su vida, van a ser traspuestos con Jesucristo a gozar de la vida eterna. Amén. Entonces le dice el Señor creo que estaba hablando aquí en esta ocasión con Marta, cuando Lázaro había muerto. En el 23 Jesús le dijo, tu hermano resucitará, y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Por eso es muy importante, como hice este cuestionamiento al principio, cómo nos estamos preparando para morir. Porque todos nos preparamos para vivir ciertamente aquí. Todos tenemos muchos planes. Tenemos planes para todo. Pero tenemos realmente una preparación para estar al encuentro con aquel que nos creó, con el creador de nuestra alma. Estamos preparados realmente para dar cuentas en aquel día de lo que hicimos y de lo que no hicimos aquí en esta vida. Y por eso tenemos que seguir haciendo conciencia con nuestros hijos, con nuestros familiares, así como le advirtió claramente desde el principio Dios a Adán y a Eva. El día que tú me desobedezcas vas a morir si comes de ese árbol. Y eso es lo mismo que tenemos que seguir diciéndole a la gente. Si sigues amando el pecado, vas a morir. Vas a morir sin Dios y sin esperanza, apartado de Él por toda la eternidad. Por eso es que es tan importante, hermanos, reflexionar y meditar en que un día vamos a partir de esta vida y qué va a ser o cuál va a ser nuestro destino final. Es un destino eterno, donde ahí ya no va a haber punto de regreso. Ahí, por más que sufras, por más que llores, por más que grites, está la parábola bien hecha que Jesucristo escribió de Lázaro y el rico. Dijo, hay una cima tan grande que nos separa a nosotros dos, donde unos están en la condenación y otros en el gozo del Padre, en el seno de Dios. Unos gozando de la vida eterna y otros sufriendo de la condenación, donde hay un tormento que nunca se va a acabar. Por eso es que Jesucristo dio su vida por ti y por mí, para rescatarnos de esa ira eterna. Pero muchos todavía no lo han creído. Y por eso Jesús le hace este énfasis a Marta tan importante en hacerle esta pregunta. ¿Crees esto, Marta? ¿Crees verdaderamente que un día vas a resucitar juntamente conmigo y que yo soy la resurrección y la vida? Muchos todavía nada más lo conocen como un gran filósofo y hasta ahí llegan a Jesucristo. Un gran maestro, un gran humanista, incluso un profeta cuando mucho, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios. No creen que Él es la resurrección y la vida, que Él es la vida eterna y que necesitamos asegurarnos de tenerlo en nuestro corazón. Y miren lo que dice la palabra,
¿Cómo prepararnos para morir? Puse nuevamente esta pregunta. Para dejar este mundo, sería lo correcto decir, dejar este mundo, porque para los que estamos en Cristo solamente dormimos. Pero para todo aquel que ya murió sin el Señor, ya está muerto. Y no va a resucitar hasta que va a dar cuentas en el gran juicio final del trono blanco. Dice, número 1, ¿cómo yo me puedo preparar? Creerle a Dios y a su palabra que Él no miente. Adán y Eva lo ignoraron. Ahí en Génesis 2:17. El Señor les dijo, puedes comer de todo árbol que está aquí, pero si me pruebas de aquel y lo tocas, ciertamente vas a morir. Y nosotros muchas veces ignoramos los mandatos de Dios, la palabra de Dios, las advertencias de Dios. No te vayas por aquí. Cuidado. Cuidado. No lo hagas. Pero no creemos. No creemos que nos va a pasar nada. No creemos que va a haber una consecuencia. No la vas a ver a lo mejor inmediatamente, pero te va a alcanzar el pecado. Y dice, número 2, número 1 es creerle a Dios que Él no miente, así como leímos en Tito. Dios que no miente nos ha prometido la vida eterna. Número 2, preguntarnos cómo estoy. ¿Estoy vivo o estoy vivo o estoy vivo pero muerto? ¿Por qué digo esto? ¿Estoy vivo o estoy vivo pero muerto? Miren lo que dice Apocalipsis, qué interesante. Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 1 al 3. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, muchas veces, hermanos, como iglesias mismas del Señor Jesucristo, tenemos y creemos que estamos vivos, pero estamos bien muertos. Por eso es importante preguntarte y analizarte, ¿cómo estoy yo, Señor? ¿Estoy vivo o estoy vivo pero estoy muerto en realidad? Porque lo más importante después de todo, hermanos, es lo que dice Dios de nosotros. No es lo que la gente ni nosotros creemos. Él nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Él sabe si tú en realidad estás vivo o estás muerto. Entonces, ¿cómo prepararme para morir? Creerle a Dios, preguntarle al Señor, Señor, ¿yo todavía estoy vivo o ya estoy vivo muerto? Obedecer a Dios. El que guarda su palabra no verá jamás muerte. Vamos a Juan 8:51. Juan 8:51. Ya vamos a terminar. Este es un mensaje sencillo. Es una palabra sencilla, pero esencial. No te dejes engañar por el enemigo de que no hay
muerte, de que no hay vida eterna, de que no te va a pasar nada, de que aquí es el infierno. No, si aquí estamos viendo ya los principios de dolores, pero no tenemos ni idea de lo que es el verdadero infierno. No tenemos ni idea. Y muchas veces unas personas, cuando tú les preguntas, ¿tú tienes idea de a dónde te vas a ir? ¿Crees que hay un cielo, que hay un infierno? No, aquí es el cielo y aquí es el infierno. Y si me voy al infierno, pues estás pecando, haciendo esto, haciendo... No, pues si me voy al infierno, que me vaya. No saben lo que están diciendo, porque desconocen la palabra de Dios. Porque desconocen, y la palabra, Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Y tenemos que leer la palabra de Dios para no ser engañados, para no ser confundidos, así como Satanás confundió a Adán y a Eva. Los confundió, les vino y les torció la palabra de lo que Dios les había dicho, y así muchas veces nosotros caemos en ese mismo juego y en ese mismo error, porque no escudriñamos y nos ponemos a dialogar con el diablo y a creer lo que nos dicen por aquí, nos dicen por allá, leemos aquí, leemos. Podemos leer muchos libros, pero si tú no te estás dando el tiempo para leer la palabra de Dios, has perdido toda tu vida. En este viaje que hicimos con mi familia, hablábamos con una persona porque tuvimos el honor de ser invitados a una presentación de un libro. Y había una persona allí con la que hablábamos, y esa era una biblioteca y estaba lleno de toda clase de libros, ¿verdad? Hermoso el lugar, y qué bonito estar con tanta gente tan preparada, tan intelectual, ¿verdad? De conocer otro mundo de personas, ¿verdad? De cómo piensan, de cómo sienten. Pero al final de cuentas te das cuenta que esas personas aún no han conocido a Dios. Y en toda esa biblioteca yo me puse a checar y no vi ninguna Biblia. Todos conocían de muchos libros y hablaban de tantos libros, pero no había una Biblia en esa biblioteca. Y yo le hacía esta pregunta: ¿tú crees en Dios? Y me decía, no, pues me sacó allí primero varias vueltas, ¿verdad? De que la religión es algo inventado por una necesidad, por esto, por lo otro, que para allá y que para acá. Le digo, ¿has leído tú la Biblia completa? Porque sé que has leído muchísimos libros. Eres una persona muy erudita, muy intelectual, pero ¿has leído la Biblia completa? La he leído, pero ¿la has leído completa? No. Entonces, ¿cómo me puedes decir que la Biblia no es verdad? Ni siquiera te has dado el tiempo para escudriñarla y decirme que esto no es verdad. No, que es que la Biblia se contradice, que esto, es que la Biblia no se contradice. Le digo, mucho de lo que está escrito allí en la Biblia es no para que lo hagas, sino que también para que no lo hagas. Ese es el gran problema que a veces no entendemos. Y me dice, al final de cuentas, hablando y hablando con él, dice, no, yo sí creo en Dios. Sí creo. Porque fuimos a su casa, después nos invitó, excelente persona, y nos pidió que oráramos por él, ¿verdad? Entonces todos necesitamos al Señor, pero muchas veces nos escondemos, hermanos, por miedo, por vergüenza, por miedo a ser señalados, porque para muchos el ser religioso o el ser cristiano es una vergüenza. Por eso Jesucristo les dijo, ay de los que se avergüencen de mí, porque algún día se va a llegar cuando yo también me voy a avergonzar de ustedes delante de mi Padre y de los santos ángeles del cielo. Y les voy a decir, apartaos de mí, no os conozco. Amén. Y muchos no confiesan a Jesucristo porque les da vergüenza. Porque como siendo tan preparados van a terminar admitiendo que hay un Dios. Y él me decía, no, es que yo creo en el intelectualismo, en el humanismo. Pero no ignores lo que está en la Escritura, léela. Léela. Y te vas a dar cuenta, porque la Biblia se predica sola. Y Dios te va a hablar y te va a responder tus preguntas. Dijo Juan 8:51. 8. Y vamos a darle al 51. A ver, ¿ya lo tienen? De cierto os digo que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Qué importante es guardar la palabra de Dios. Atesorarla en nuestro corazón.
hacer por lo menos el intento, porque no somos perfectos, todos cometemos faltas, errores, nos equivocamos, ofendemos a Dios, ofendemos a la gente. Hay gente que piensa que nunca ofende a los demás. No, si la Biblia dice que no hay uno, que ninguno haya pecado. Todos hemos pecado por cuanto dice la Biblia, todos fuimos destituidos de la presencia de Dios. Todos hemos ofendido a alguien con nuestra lengua, con nuestra boca. Nadie hay perfecto, pero al menos hacemos el intento. Al menos queremos decirle al Señor, Señor, ayúdame, perdóname. Y aquí el Señor nos da una promesa muy importante. Guarda su palabra y no verás muerte jamás. Y dile al Señor, ayúdame a guardar tu palabra en mi corazón, como dijo el salmista, para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Número 6. Volvámonos al primer amor. Uno de los mensajes que también le recrimina el Señor a una de las 7 iglesias de allí de Apocalipsis, creo que fue a la iglesia de la Odisea. Vamos a ir a Apocalipsis 3. Vamos a ir. Apocalipsis 3:9. Déjame buscarla aquí en el teléfono. Y ya voy a terminar con esto. Están tan chiquitas estas letritas. Dice Apocalipsis 3. La iglesia de la Odisea. Escribe. ¿Este es qué? 14. Ok. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Fíjense bien. He aquí el amén. Dios, Jesucristo es el amén. Amén quiere decir así es. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable. Fíjate cómo ve Dios a la iglesia. Dios de mi vida dice. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es arrepentirnos, hermanos. Número 7. Volvernos al primer amor. Decía, ¿cuál es? Apocalipsis 2:4. Ese es otro mensaje de la iglesia
de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso porque Apocalipsis empieza con estos mensajes dirigidos a las 7 iglesias, ¿verdad? Del Asia Menor. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y por último, hay que reconciliarnos con Dios, hermanos. Vamos a ir a Romanos 5:10. ¿Cómo nos estamos preparando para el encuentro con nuestro Dios? Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Primera de Corintios 15, 21 al 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Todos seremos vivificados. Así como por un hombre morimos y recibimos esa maldición de la muerte, por medio de Jesucristo nos está dando la promesa de la vida eterna. Y Él es el único en quien podemos ser salvos. No hay otro nombre, dijo Pablo, dado a los hombres bajo la tierra, en quien podamos ser salvos. Tú te tienes que asegurar para prepararte en tu día final. Y Dios a veces nos da muchos años de vida y mucha oportunidad sobre la tierra para vivir y ponernos a cuentas con Dios. Y tú te tienes que asegurar que tú tienes a Jesús en tu corazón. Si tú tienes esto, has hecho lo mejor, la mejor decisión. Has invertido sabiamente el tiempo, has enderezado tu camino. Por fin pudiste entender que sin Cristo nada somos ni nada podemos hacer. Dios nos puso por un poco de tiempo aquí en la tierra, hermanos. Nos dio una oportunidad para conocerle. ¿Por qué estamos aquí? Porque a Dios le plació crearnos, hacernos, formarnos como somos por el puro afecto de su amor. Dios nos ama con amor eterno. Y hay tantas cosas que aún no comprendemos ni entendemos, pero un día, dice la Biblia, un día lo vamos a conocer y vamos a ser conocidos, dice. Así como ahorita estamos, como Dios nos creó, un día vamos a entender todas esas cosas. Lo único que nos ahorita cabe entender por medio de la revelación de las Escrituras
es que fuimos creados por amor. Fuimos hechos por amor. Dios nos ama sobre todas las cosas. Y no hay ningún otro nombre. Déjense de estar creyendo fábulas, mentiras, que Buda, que Alá, que la Virgen María, que la Virgen de Guadalupe. En ellos no hay salvación. Yo quiero que agarres tú tu Biblia, que la leas y que tú me traigas aquí y me digas: pastora, la Biblia dice que la Virgen María, que la Virgen de Guadalupe, que el niño de Atocha, que el expedito, que fulano de tal, que Buda me va a salvar. Aquí dice que aquí me va a dar la vida eterna. ¿Cómo? Si todos ellos son creación de Dios, fueron humanos, la gente los ha idolatrado. El único nombre bajo el cielo en quien hay salvación es en Jesucristo y punto. No hay otro nombre. Y si tú te quieres poner a cuentas con Dios, por el único que tú vas a entrar al cielo es a través de Jesucristo. Por eso dice la palabra: yo soy la puerta. Dijo Jesús: yo soy la puerta. Y todo el que ha venido antes o después de mí queriendo entrar por otro lugar es un ladrón y salteador. Yo soy el único camino que llevo al Padre. Por eso dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién se ha atrevido a decir esas palabras? Nadie. Tráemelo aquí. Tráeme aquí un libro. Tráeme aquí una enseñanza. Tráeme aquí algo que compruebe, que diga alguien: yo soy la resurrección y la vida. No lo hay. No lo hay ni lo vas a encontrar. ¿Quién de ellos ha resucitado? Que esté su tumba vacía. Tú puedes ir a buscar a Buda y ahí está Buda enterrado. Tú puedes ir a buscar los restos de María y María ahí está su cuerpo. Fue la madre de Jesús solamente. Y esto hay que decirlo. Y fue bienaventurada, una escogida por Dios. Oiga, yo hubiera querido ser María. ¿Quién no? Pero dijo Jesucristo un día, les dijo: aquí te buscan tu madre y tus hermanos. Y Jesucristo les contestó: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Los que buscan la voluntad de Dios y la hacen. Y otros le dijeron: bienaventurados los pechos que te dieron de mamar. Y Jesús le vuelve a responder: más bienaventurados son aquellos que hacen mi voluntad. Pónganse de pie.